y bienvenidos a nuestro entrenamiento de ansiedad en los niños. Este entrenamiento es presentado por VMS Family Counseling Services. Antes de empezar el entrenamiento, queremos recordarles que van a tener que tomar una prueba o un examen después de oír o ver este entrenamiento. Cuando terminen, regresan a la página en donde empezaron y al lado o en una palabra azul va a decir examen. Entonces se meten allí, ponen toda su información, su nombre y también su correo electrónico, porque eso es lo que nosotros usamos para mandarles el certificado de este entrenamiento. Mi nombre es Claudia y yo voy a ser la entrenadora de este día. Estas son nuestras metas para el entrenamiento. La primera es que ustedes como padres de recursos aprenderán qué es la ansiedad en los niños y cómo funciona en el cerebro. También aprenderán qué síntomas deben tener en cuenta que están asociados con la ansiedad, especialmente cuando estamos hablando de los niños. ¿Cuáles son esos síntomas? Los padres de recursos escucharán sobre los diferentes trastornos de ansiedad y cómo se ve cada uno. Vamos a hablar de cada trastorno. Y los padres de recursos obtendrán información sobre cómo la ansiedad puede afectar la vida de un niño en el hogar, la escuela y la comunidad y cómo puede apoyar al niño. Y finalmente, los padres de recursos escucharán diferentes técnicas que pueden utilizar en la casa para ayudar a los niños a lidiar con la ansiedad. Ahora vamos a empezar con hablar sobre qué es la ansiedad, qué quiere decir ansiedad. Y la ansiedad es la reacción de la mente o nuestro cerebro y el cuerpo ante situaciones estresantes, peligrosas o desconocidas. Esa es la reacción, es como nuestro cerebro obtiene la información y luego decide cómo va a responder. La ansiedad es algo que los niños pequeños tienen y eso es algo normal. Es como, por ejemplo, cuando los niños no empiezan a reconocer a la gente, entonces no quieren estar con gente que ellos no reconocen. Entonces, si la mamá lo está deteniendo y alguien que el niño no conozca se le arrima, él ve. Uno de los comportamientos que puede ver es que el niño se esconde o le da la espalda a la gente, a la persona para que no le dé atención o no lo trate de agarrar de la mamá. O si, por ejemplo, la mamá tiene que ir a un lado y deja al niño con, puede ser un familiar o un amigo, pero el niño no lo conoce mucho
o muy bien, entonces el niño va a llorar porque su mamá se fue. Eso es cosas que cuando los niños están pequeños es normal. Así es como ellos aprenden cómo ellos se sienten seguros, cuáles son la gente que ellos pueden tener confianza. Eso es todo normal. Pero cuando nosotros hablamos de la ansiedad, ese es un miedo o preocupación que no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Y es también como un miedo que te pone en alerta. Su cerebro ha reconocido que tiene miedo a algo que ha pasado y es como que se prende una luz que lo pone en alerta. Va a estar alerto a todo lo que está alrededor de usted en ese momento. La ansiedad puede influir en su vida en la medida en que puede interferir con las actividades diarias como la escuela, el trabajo o a las relaciones que tiene con sus familias o amigos. Y biológicamente hablando, nos mantiene seguros. Es al alertarnos del peligro en nuestro medio ambiente. So, sí es algo que puede ser algo bien para nosotros cuando nuestro cerebro, nuestra mente nos avisa que hay un peligro, pero cuando es algo que empieza a interferir con nuestras vidas, con nuestras relaciones, es cuando es un problema que debemos de poner un poco más de atención. Ahora vamos a hablar un poquito de las clasificaciones de los trastornos de ansiedad del DSM-5. El DSM-5 es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es el DSM. Este es el manual que se utiliza para diagnósticos de los trastornos de salud mental y es ampliamente utilizado por los profesionales de la salud mental de todo el mundo. Es un libro, es bien grueso, tiene muchísimas páginas y es lo que usan los terapeutas, los psicólogos para cuando están trabajando con un niño o un adulto. Este libro tiene todos los diagnósticos de la salud mental y también les da información para ayudar a los psicólogos para dar ese diagnóstico correcto. Entonces, les enseña específicamente cuáles son los comportamientos, por cuánto tiempo deben de durar, les dice todo eso. Y eso es lo que ellos usan. Es como que ellos se tienen que aprender casi todo el libro porque deben de saber, aunque sea, en dónde están todas las clasificaciones, porque entonces si entra un niño a su oficina y empiezan a hablar con los padres o los que los cuidan y luego hablan con los niños, en veces también con las maestras, y ellos están apuntando todos los comportamientos y entonces el psicólogo va a este libro y empieza a ver las clasificaciones y se empieza a dar cuenta cuáles son los comportamientos y dependiendo de los comportamientos y cuánto han durado es como ellos le dan el diagnóstico. Y para cada trastorno el DSM tiene una descripción de los síntomas y otros criterios para diagnosticar el trastorno. El DSM es importante porque permite que diferentes médicos y investigadores utilicen el mismo lenguaje cuando se habla del trastorno de la salud mental. Y como estamos hablando de la ansiedad, en este mismo libro hay 6 clasificaciones. Y entonces vamos a estar hablando de cada uno. Las 6 clasificaciones que son, el primero es trastorno de ansiedad generalizada, fobia específica, ansiedad de separación, trastorno de ansiedad social, mutismo selectivo
Y el último es ataque de pánico. Ya sabemos que todo de nuestra salud mental es algo que ha pasado de nuestras experiencias, es algo que ha cambiado nuestro cerebro de cómo responder si estamos en otras situaciones como las que hemos estado antes. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es que la ansiedad está trabajando en nuestro cerebro. Este es un ejemplo de lo que pasa y cómo la información se comunica entre todas las partes de nuestro cerebro. Ok, cuando nos asustamos o estamos ansiosos, la amígdala es nuestro centro de emoción y de miedo en el cerebro, capta la respuesta. Aquí es cuando comenzamos a sudar, nuestro corazón se acelera, la energía se acelera y la presión arterial aumenta. Luego, la amígdala envía esa información al tálamo. Esta área del cerebro recibe toda la información sensorial, excepto del olfato, o el oler, disculpe, y envía mensajes a las áreas apropiadas del cerebro, incluida la corteza. La corteza es la parte de enfrente de nuestro cerebro, de donde está nuestra frente. La corteza decide si la amenaza es realmente peligrosa o no. Si es así, las respuestas de la amígdala se refuerza y la respuesta de lucha o huida continua. En el cerebro recibe la información, la pasa para otra parte del cerebro, esa parte decide si es real o no, y en veces esa parte siempre vive en si es peligro. Si esa parte siempre vive en que todo es peligro, entonces no importa si hay peligro o no, esa parte le va a avisar a la amígdala si es peligro, y es cuando los niños vemos que están con la respuesta de lucha o huida, y es cuando nosotros tenemos como adultos entrar en ese momento y ayudar al niño y a su cerebro a reconocer que de veras no es peligro. Eso es algo que tenemos que enseñar a nuestra mente, aprender de nuevo qué es miedo, de qué debería de tener miedo y qué no debería de tener miedo. Y en nuestro cerebro, las cosas que están pasando toda esta información son los neurotransmisores. Esos son como, ¿cómo los podemos describir? Es como un árbol y sí, es como un árbol. Bueno, no, ok. Es como, ok, se mira como una lombriz y al final de lombriz es como un círculo grande, y de ese círculo grande hay otras lombrices que salen, y esas lombrices chiquitas son todas las que están pasando toda la información. También lo que están haciendo es liberan sustancias químicas en el cerebro que lo mantienen equilibrado en respuesta a la información recibida de nuestros sentidos. Dependiendo de cómo reacciona el cerebro de la información, esos neurotransmisores tienen unos químicas, y ellos los sueltan dependiendo de cómo quieren reaccionar. Por ejemplo, una de las químicas que tenemos en nuestro cerebro es la serotonina, y esta es necesaria para estabilizar nuestro estado de ánimo y para equilibrar la cantidad de neurotransmisores excitadores que disparan a nuestro cerebro. Todo eso para decir que la serotonina es lo que ayuda, es como si nos estamos enojados, nos ayuda para calmar. En cuanto esa química de que estamos enojados está en el cerebro, la serotonina va, lo busca y lo calma. Es lo que
es como la que siempre está pasando por el cerebro para que todos estemos del mismo nivel y no tengamos mucho o menos de uno de los químicos. La norepinefrina, um, esto es lo que nos ayuda con sentirnos que estamos alegres. Nos ayuda como si nos estamos sintiendo muy cansados, nos da un poco de energía para poder darle más en ese día. Entonces, si nos estamos sintiendo como que no estemos felices o nos estemos como cansados, eso es lo que viene y nos da una energía para que nos volvemos al nivel normal. Pero lo que puede pasar si nos da mucho de esto es que entonces están muy felices y tienen mucho más energía si hay mucho más. Y si no hay suficiente es cuando nos empezamos a sentir más cansados, nos sentimos tristes o deprimidos. Entonces, por eso es muy importante que los niveles de las químicas que están en nuestros cerebros estén de nivel normal, porque teniendo mucho, teniendo muy poco, es cuando nos empezamos a ver muy tristes, muy felices, mucha energía y queremos que todo esté a nivel normal. Cuando estamos cuidando a niños que han pasado por unos traumas físicas o emocionales, porque también las físicas hacen que el cerebro se cambie y puede hacer que las químicas no estén estabilizadas. Entonces vamos a ver comportamientos. Uno de los comportamientos o un tipo de comportamientos que podrían ver en los niños es problemas del comportamiento que los niños han elegido, que han aprendido a usar para satisfacer sus necesidades. So, por ejemplo, a lo mejor el niño ha aprendido que la única manera de que alguien le dé de comer porque nunca le daban de comer es tirarse al suelo y empezar a llorar. Entonces vamos a ver esos comportamientos y es porque el niño no ha aprendido la manera apropiada de pedir que se satisfagan sus necesidades. En el ejemplo era de comer. A lo mejor el niño se ha golpeado y quiere que alguien venga y le dé un abrazo y se fije a ver si está bien. Entonces el niño aprende esos comportamientos que le ha funcionado antes para que alguien le dé esa atención. Y los otros comportamientos que podemos ver son de biología. Y estos son unos comportamientos que tienen mayor dificultad para controlar el comportamiento. Esto es diferente porque en esta ocasión los niños muestran los comportamientos, pero ellos no lo pueden controlar y los niños, ellos mismos pueden reconocer que el comportamiento no es aceptable. Ellos saben de lo que están haciendo no es algo que deberían de estar haciendo, pero ellos de veras no lo pueden controlar. Uno de los ejemplos es si está con un niño que tiene ansiedad y en ese momento, en veces sabemos unas cosas que puede empezar esa ansiedad en los niños y a veces que no. Entonces uno de los comportamientos que puede ver es que empieza a llorar o que empieza a tirar cosas y usted de repente ve el niño que está haciendo esas cosas y no entiende por qué. Y es que esa es la manera que el niño ha aprendido o su cerebro está reaccionando a esa ansiedad. Es empezar a darle golpe a la pared o darle golpe a su cama. Y es porque la ansiedad se le hace mucho en el cuerpo del niño que lo único que el niño puede hacer para que se le salga esa ansiedad es empezar a golpear a algo. Y el niño sabe que no debería de estar haciendo eso, pero es como su cerebro está respondiendo a la ansiedad que el niño siente en su cuerpo. Ahora vamos
vamos a hablar de los síntomas de ansiedad que usted podría ver en los niños o que tendrían los niños. Una es la preocupación excesiva y esto podría ser un pensamiento o algo que de veras le ha pasado. Y esto no nada más es, o si salgo para afuera, me va a pegar un carro y es todo. No, es que el niño solamente puede pensar en eso. Siempre está, a lo mejor él está viendo el carro pegándole otra vez y otra vez y otra vez, o el niño está pensando, no, no puedo ir para afuera, no puedo ir para afuera, no puedo ir para afuera. Eso es algo que es excesivo. Está siempre pasando. El niño está pensando y pensando y pensando y pensando eso. También otro de los síntomas es incapacidad para dejar de preocuparse. El pensamiento va en un bucle, desconfían de sí mismos, o ellos piensan, yo no puedo parar esto, yo sé que si salgo me va a pegar el carro, no puedo salir, aunque usted le esté diciendo, vas a estar bien, no hay carros, yo salgo contigo, aunque usted le esté diciendo eso, el niño todavía piensa que eso es algo que le va a suceder. La otra es irritabilidad y agitado. Y eso puede pasar porque el niño no puede dormir. Muchas de las veces la ansiedad pasa en la noche. Y una de esas razones es porque es el momento en el día donde todo está apagado, no hay mucho ruido, las luces están apagadas y ese es el momento en que el cerebro empieza a dar y dar y dar, porque no hay nada que nos esté tomando nuestra atención. Entonces, en ese momento, la única cosa que le estamos poniendo atención es a nuestros pensamientos y luego lo que pasa es que el niño no duerme y el siguiente día se siente agitado o está irritabilizado. La otra es, se queja de dolor de cabeza o de estómago. Una cosa que deberíamos de tomar en cuenta y aprender es que los niños y también los adultos, cuando estamos sintiendo ansiedad, nuestro cuerpo lo siente, disculpe. Entonces, si el niño empieza a decir, por ejemplo, muchas de las veces donde vemos que esto pasa es cuando van a la escuela y siempre vemos al niño que dice, ay, me duele el estómago, no puedo ir a la escuela porque me duele el estómago. Y es que de veras sí le duele el estómago y es porque tiene una ansiedad de ir a la escuela y el cuerpo lo está sintiendo y para ese niño lo siente en el estómago. Cuando le dice me duele el estómago es porque de veras le duele el estómago y no es porque ha comido algo que le hizo sentir mal o porque se golpeó en el estómago, es por la ansiedad adentro de su cuerpo, es lo que está sintiendo, lo está sintiendo en el estómago. Tienen también dificultad para concentrarse, especialmente en la escuela o si usted lo ha mandado a hacer un quehacer en la casa y no puede concentrarse como para terminar de hacer su cama. Y es la misma cosa, porque ese pensamiento de la ansiedad, del asusto, de lo que le da miedo, está pasando en su mente de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y es todo lo que se enfoca. Entonces no puede poner atención a la maestra. Y luego en veces la maestra dice, pues no está poniendo atención en clase, pero no es porque él no quiera poner atención, es porque de veras en su mente esos pensamientos nunca paran que no pueden poner atención. Tienen autocrítica y baja autoestima. Y eso es porque en veces los niños se sienten que no tienen control de su cuerpo o de sus pensamientos, entonces empiezan a decir que, pues no sirvo para nada, no me puedo parar estos pensamientos, no puedo hacer yo nada. Y eso es lo que
les hace sentirse depresivo o tienen la baja autoestima y es cuando en su trabajo dicen, no, no puedo hacer esto, no lo voy a hacer la tarea. Pero no es que no puedan hacer la tarea, es porque a lo mejor cuando la maestra estaba hablando, ellos no podían pensar en nada más, pero en el miedo, esos pensamientos que de veras no aprendieron. Eso no quiere decir que son tontos, es que nada más ellos no pudieron aprender esa información y es por esa misma ansiedad. Entonces empezamos en veces a oír a los niños decir, ay, soy tonto, no puedo hacer nada. Y eso es cuando le afectan su baja autoestima. Buenos días. Alrededor de un 20% de las consultas psicológicas son por temas relacionados con la ansiedad. Por eso desde Psicoactiva te hemos preparado este vídeo para que sepas qué es la ansiedad y cómo puedes identificarla. La ansiedad no es dañina en sí misma. Es una emoción normal, como la tristeza, como la alegría, y está en nuestro organismo porque nos prepara y nos protege ante situaciones que pueden ser potencialmente peligrosas. Imaginaos que estamos en la selva y aparece un león. Si yo no sintiera miedo, si no sintiera ansiedad, probablemente el león vendría y me comería. Es decir, la ansiedad sirve para algo. ¿Para qué? Para movilizarme hacia las dos conductas que me pueden salvar la vida. En este caso que estamos hablando del león sería o escapar o luchar. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos ansiedad? Cuando tenemos ansiedad, en nuestro organismo van a producirse un montón de cambios precisamente para prepararnos para esa respuesta de lucha o de escape. Uno de los primeros síntomas que vamos a notar es cómo se acelera nuestro corazón. Nuestro corazón va a empezar a bombear sangre muy deprisa porque necesitamos movilizar mucho oxígeno en las extremidades. Otra cosa que podemos notar es sensación de ahogo, precisamente por eso, porque nuestra respiración se acelera. Otro cambio que sucede es que lo que no es realmente necesario para la supervivencia en ese momento se paraliza. Por ejemplo, la función vital relacionada con la digestión. Es decir, que si yo en ese momento estoy haciendo la digestión, eso se va a detener. Y ya más adelante, cuando todo vuelva a la normalidad, seguirá. Otro cambio que se produce está relacionado con la visión. Se amplía el campo de visión que tenemos normalmente para poder ver si hay otro peligro alrededor. A lo mejor no hay solo un león, tengo otro que me está amenazando por detrás. ¿Qué sucede? Que veo con menos calidad, veo más turbio, pero el campo de visión se amplía. Todos estos cambios que están sucediendo, que son naturales, son fisiológicos y nos sirven para algo, muchas veces las personas ansiosas los identificamos como potencialmente peligrosos. Creemos que nos va a dar un infarto, que nos vamos a desmayar, que nos vamos a marear, pero nada más lejos de la realidad. La ansiedad sirve para ayudarnos. ¿Cuáles son los principales síntomas de la ansiedad? Como decíamos, la ansiedad provocaba una serie de cambios fisiológicos. ¿Y qué síntomas puede sentir una persona que tiene una ansiedad elevada? Taquicardia, sensación de ahogo, visión borrosa, mareo, náuseas o vómitos, parestesias en las extremidades, es decir, una sensación de hormigueo o que se nos están durmiendo las manos. Y todos estos síntomas, como decía, lejos de ser peligrosos, nos están preparando para una respuesta adaptativa. ¿Cuándo la ansiedad es peligrosa? ¿Cuándo es patológica? La ansiedad en sí misma, como decíamos, no es mala, pero si se presenta ante situaciones de la vida cotidiana, situaciones normales, que no son potencialmente peligrosas, o si ante una situación que exige ansiedad, lo que pasa es que mi reacción es desproporcionada, entonces tengo un problema de ansiedad. Además de los síntomas físicos, la ansiedad tiene muchos síntomas a nivel psicológico. Estos no son tan fácilmente reconocibles, pero están provocados igualmente por la ansiedad. Pueden ser, por ejemplo, las rumiaciones, pensamientos intrusivos que no me puedo quitar de en medio, preocupaciones constantes y también otros síntomas relacionados con la atención, la concentración y la memoria. La ansiedad patológica, los trastornos de ansiedad son muy incapacitantes y provocan mucho malestar en quien los padece. Por eso a menudo a largo plazo la persona acaba teniendo síntomas depresivos o directamente una depresión. El cesto de la ansiedad es muy amplio, en él caben muchos trastornos distintos y todos están relacionados con la ansiedad. En primer lugar, la ansiedad generalizada. En la ansiedad generalizada lo que siente la persona es una preocupación excesiva por aspectos normales de la vida cotidiana. Otro trastorno de ansiedad muy común es el trastorno de pánico.
El trastorno de pánico, la persona ha sufrido algún ataque de pánico, es decir, un momento puntual en el que ha tenido muchísima ansiedad y a partir de ahí empieza a tener miedo a que ese ataque de pánico vuelva a suceder. Los trastornos de pánico pueden presentarse con o sin agorafobia. Cuando se añade la agorafobia hay un miedo especial a salir de casa o a estar en multitudes de gente, en espacios muy abiertos o por el contrario muy cerrados, y son trastornos distintos. Además de estos, la fobia social es también un trastorno de ansiedad. En este caso, la ansiedad se focaliza en temas relacionados con el contacto con la gente, cuando tengo que estar en un grupo de amigos, en una reunión social o relacionarme con personas del sexo opuesto, ahí es cuando siento ansiedad, miedo o un temor intenso. Otro trastorno de ansiedad sería el trastorno obsesivo compulsivo. En este caso, la persona desarrolla una serie de compulsiones o de conductas ritualizadas destinadas a minimizar la ansiedad. Es decir, cuando siente ansiedad por algo, empieza a hacer, por ejemplo, un lavado compulsivo de manos. También hay una parte de pensamiento mágico o relacionado con el tema de las compulsiones. A veces piensan que por tocar 3 veces la estantería al pasar, pues no va a suceder nada malo ese día. Como vemos, los trastornos de ansiedad son muchos y por eso os decía que ocupan casi el 20% de las demandas psicológicas en nuestro país. ¿Qué tratamientos se pueden utilizar para la ansiedad? Los tratamientos de la ansiedad suelen ser combinados. Tratamiento farmacológico cuando es necesario, eso lo determina el especialista, un psiquiatra. Tratamiento psicológico, la psicoterapia, y luego autocuidados o cosas que podemos hacer en casa nosotros para ir controlando y disminuyendo la ansiedad. Sobre este tema hablaremos en el próximo seminario, así que si estáis interesados no os lo perdáis. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar a hablar de los trastornos de ansiedad. Si recuerdan cuando estábamos hablando del DSM-5, estamos hablando de que hay 6 clasificaciones de trastornos de ansiedad. So vamos a hablar de los 6. El primero era trastorno de ansiedad generalizada. Y esta ansiedad es excesiva y puede también ser una preocupación por una variedad de temas, eventos o actividades. Puede ser un pensamiento, puede ser algo que ellos han visto como en la televisión y empiezan a pensar que eso es algo que le puede suceder a él también. La preocupación ocurre con mayor frecuencia durante al menos 6 meses y es claramente excesiva. So usted empieza a ver que siempre están pensando pensando en algo, o siempre tiene miedo a algo, y es algo que usted ha visto que ha pasado por unos 6 meses. Es normal que nos suceda algo como si estamos en un accidente de carro, por ejemplo. Es normal que a lo mejor por un tiempo o por un mes estemos o tengamos miedo o no queremos entrar en un carro porque es algo que el miedo todavía está allí y viene la ansiedad, pero cuando sucede por un tiempo de 6 meses o más, entonces en cuando deberíamos de ir a ver a un terapeuta. La preocupación se experimenta como muy difícil de controlar. A lo mejor el niño empieza a pensar en ese miedo y no puede parar. Se le hace muy difícil y no puede dormir y esas son las cosas que ve. Y luego para que le den el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, también puede ver de estos comportamientos como nerviosismo, cansancio fácil, siempre está cansado porque no está durmiendo, irritabilidad, dificultad para concentrarse, aumentos de dolores musculares o de dolor como de estómago o de cabeza y dificultad para dormir. Ahora, ataque de pánico. Este es un ataque de pánico, es una oleada
abrupta de miedo intenso. O también puede ser malestar intenso que alcanza su punto máximo en minutos. La reacción intensa a la ansiedad. Es algo que empieza como una ansiedad, un miedo, una preocupación, y como la ansiedad es algo que pueden estar pensando y pensando y pensando y nunca paran, entonces eso puede que se vuelva a un ataque de pánico. Se siente como reacciones físicas y esas reacciones son reales y aterradoras. En veces hay gente que ha tenido un ataque de pánico que piensan que están teniendo un ataque cardíaco, con un ataque de corazón. Porque lo que pasa es que tiene palpitaciones, empieza a sudar, tiene sensación de falta de aire, como no puede respirar, tiene dolor de pecho, se siente como que se tiene que vomitar, tiene mareos, puede tener miedo a perder el control. Entonces, hay muchos de esos síntomas que están pasando que también son igual a como un ataque de cardíaco. Pero lo que pasa es entonces esas gente se van al hospital y le toman unas pruebas al corazón y es cuando se dan cuenta que no era un ataque de corazón, era un ataque de pánico. O se sienten bien, casi lo mismo, se sienten igual. Pero la diferencia es que el ataque de pánico empezó con la ansiedad. Hay un ataque de corazón, nunca sabemos cuándo va a empezar o cuándo empezó, nada más cuando empieza a sentir el dolor. Pero un ataque de pánico sabemos que empieza con esa ansiedad, porque es una reacción intensa a la ansiedad que tienen en su mente, que lo están sintiendo en su cuerpo. Y esto es algo que pasa no nada más una vez, es algo que les pasa de un día a otra semana, es algo que empiezan ellos a sentir. Otro de los trastornos de ansiedad es la fobia específica, y esto es teniendo miedo o ansiedad por un objeto o una situación específica. El miedo o la ansiedad puede expresarse llorando, haciendo rabietas, congelado que no se mueve, nada más se queda allí como que está congelado, o aferrándose. El objeto de la situación, como por ejemplo si tiene una fobia a los perros, lo va a tratar de evitar siempre. O si lo soporta, como si ve a un perro que alguien tenga en su casa, lo va a soportar, pero lo va a soportar quedándose allí con el perro con mucho miedo y con mucha ansiedad. Entonces, si es algo que es diferente de decir no me gustan los perros y nunca quiero estar alrededor de ellos, que alguien que diga tengo miedo a los perros y voy a tratar todo en mi poder para nunca ver, oír o estar en el mismo lugar que un perro. Y esto puede suceder por una mala experiencia o también puede ser por un miedo internalizado. Y eso quiere decir que a lo mejor estaba leyendo un libro o estaba viendo la televisión y vio que un perro atacó a otra persona, entonces ellos empiezan a tener miedo de eso. También hay otras situaciones cuando los perros sí lo han atacado ellos o han visto como un perro atacar a su mamá, entonces esa fobia empieza en ese momento. Y esto es un trastorno de ansiedad cuando esa fobia interfiere con el disfrute de la vida. No saldrá porque podría haber una como un perro. En este ejemplo dice una serpiente si tiene
miedo a las serpientes, pero en este ejemplo que estamos usando del perro, entonces si hay un cumpleaños y el niño quiere salir para afuera porque hay globos y pastel y va para afuera y mira un perro y luego él decide, no, yo no quiero ir a la fiesta y se mete en su cuarto y nunca sale de su cuarto, eso es cuando es una fobia específica de unos trastornos de ansiedad. Es porque él quiere ir a la fiesta y si el perro no estuviera allí, él fuera a la fiesta y se divertiría. Pero como está un perro, él mejor se va a ir y se va a encerrar en su cuarto. Que el otro trastorno de ansiedad es ansiedad de separación. Y ese es miedo a separarse del cuidador o la figura de apego. Y esto es centrado en que algo malo le ocurre a ellos, como a él mismo, al niño, o al cuidador, a la persona de figura de apego. Entonces, como hablamos cuando empezamos, les dije que es normal cuando los niños empiezan, cuando son bebés, son chiquitos, ellos empiezan a tener miedo sobre personas que ellos no reconocen o si los dejan en un lugar empiezan a llorar porque ellos nada más quieren estar con su mamá o su papá y eso es normal. Pero esto es cuando un niño tiene miedo de no estar con su mamá porque a lo mejor le va a pasar algo a su mamá. Y esa es la ansiedad, ese es el pensamiento, que si mi mamá me deja aquí en la escuela o si mi mamá me deja aquí en la casa de mi abuela, algo le va a pasar a ella y no quiero estar de su lado. O es que si mi mamá me deja aquí, me va a pasar algo a mí. Eso es una de las dos. Y puede ser más común en los niños adoptivos porque ellos han perdido a un cuidador o a su madre y a su padre debido a la separación. Si ellos estaban viviendo con su mamá, su papá y se los quitaron y ahora están en el hogar de usted, eso es algo que también puede ser más común en los niños porque ellos ya han tenido esos sentimientos y esa experiencia de ser separados. Reticencia o negativa persistente a salir, ir a la escuela y estar solo. Ellos también van a tener quejas repetidas de síntomas físicas. Eso es algo que siempre vamos a ver con la ansiedad, es que ellos lo sienten en su cuerpo y vamos a ver a los niños que les duele la cabeza, que les duele el estómago, que se siente como que se tienen que vomitar cuando se separan de su mamá o de esa persona que los cuida o su figura de apego. Y eso es como vemos la ansiedad en esos niños que tienen la ansiedad de separación. El otro trastorno de ansiedad es el desorden de ansiedad social. Y ese es miedo a las situaciones sociales. Ellos van a tener una preocupación de que otros los juzguen. Ellos siempre están pensando que van a hacer algo malo, que se van a ver estúpidos o que van a hacer algo incorrecto en frente de la gente. Un ejemplo de esto es cuando los niños van a la escuela o están en clase y no quieren ir porque ellos están pensando, la maestra me va a preguntar una pregunta y no voy a saber, todos se van a reír de mí, me van a decir que soy tonto, que no sé nada. Y ese miedo, esos pensamientos de que la gente lo va a juzgar es lo que le hacen que no quieran salir de su casa. Ellos tienen esa preocupación por los días antes y después. Por ejemplo, en veces puedes también hacer por la escuela, entonces los fines de semana es cuando empezamos a ver estos comportamientos, a lo mejor no el sábado, pero el domingo, o el día antes. Ellos saben que para el otro día ellos tienen que ir a la escuela, entonces empezamos a ver esos comportamientos de ansiedad
empezando ese día porque saben que mañana es cuando tienen que ir a la escuela. O ese día, ese mismo día en la mañana empiezan a sentir esos síntomas en su cuerpo porque ellos no quieren ir a la escuela por los mismos pensamientos. También puede ser porque van a ir a un cumpleaños de su amigo y entonces esa ansiedad empieza porque va a decir, no voy a conocer a nadie, voy a estar solos, nadie va a querer hablar conmigo y esos pensamientos empiezan y luego deciden, no sabes que yo no quiero ir al cumpleaños. Y no es que no quieran ir, es que esa ansiedad, ese miedo los ha parado de ir a hacer algo que ellos sí quieren hacer. Entonces, lo que vamos a ver con los niños que tengan este desorden de ansiedad social es el miedo, se va a expresar llorando, haciendo rabietas, congelados, aferrándose, escogiendo um, o, o escogiendo de no hablar. Um, Esas son las cosas. Si han notado de todas las otras que hemos hablado, es de que muchos de los síntomas que vamos a ver de los niños con ansiedad se miran igual. Son de los que son 6 clasificaciones de los trastornos de ansiedad. Si han notado, cuando vemos los niños van a sentir o expresar o tener esos mismos comportamientos, que es llorando, enojándose, sintiendo que le duele la cabeza o el estómago, todos se sienten en casi todas las clasificaciones. Y la última clasificación es mutismo selectivo. Y esto es la falla constante para hablar en situaciones sociales específicas en las que hay una expectativa de hablar. Y esto es diferente de cuando el niño sea chiquito y alguien que no conozca le pregunta una pregunta y se esconde como atrás del papá porque le da pena. Eso es diferente de tener este trastorno de ansiedad de mutismo selectivo. Esto es casi como lo mismo del desorden de ansiedad social, porque ellos sienten ese miedo que voy a decir algo y se van a reír de mí, o voy a decir algo y van a pensar que soy tonto, entonces mejor no voy a decir nada. Y eso es algo que ellos hacen. Ellos no van a hablar, especialmente como en la clase. Si los mandan a la clase, ellos se van a quedar ahí callados. La maestra a lo mejor le puede preguntar una pregunta y ellos no van a contestar. Nada más se van a quedar ahí callados y no es que ellos no quieran hacer lo que la maestra le están pidiendo, es porque ellos de veras el miedo está tan fuerte que no lo hace que no habla, que no responda, que no haga lo que la maestra le esté pidiendo. Y solo va a hablar cuando se sienta seguro. Esto es algo que a lo mejor en la casa, si se siente seguro en veces como si están en sus hogares de crianza, a lo mejor en veces el niño nada más se siente seguro con la mamá. Entonces, si el papá le pregunta una pregunta, él no va a responder. Pero si la mamá le pregunta una pregunta, él sí le responde. Y es porque el niño se ha sentido seguro con la mamá. Y eso puede ser por experiencia. A lo mejor su papá fue el que lo abusó. Entonces a los hombres los va a ver igual y no va a querer hablar con los hombres. Pero la mamá a lo mejor si lo trató bien o si se apegó mejor a la mamá, entonces usted como mamá se va a sentir seguro y sí le va a hablar. Va a haber situaciones en que el niño sí se va a sentir seguro y sí va a poder hablar y mucho más va a haber situaciones que el niño no se va a sentir seguro y él no va a hablar. Deberíamos de acordarnos que los comportamientos con ansiedad pueden parecer opuestos cuando se sienten temorosos o que
se puede ver como que los niños no lo están haciendo porque no nos quieren obedecer y no es eso. La motivación por cual el niño a lo mejor no esté haciendo lo que usted le está pidiendo está basado en el miedo y no en el rechazo a la autoridad. Eso no es que no le quiera hacer caso a usted o que no quiera hacer lo que la maestra lo mande a hacer. Es que el miedo es tan grave que lo para que no haga. Entonces tenemos que siempre estar recordándonos de eso, especialmente si tenemos a un niño que o una niña que tenga problemas con la ansiedad y aprender cuál de las 6 calificaciones a lo mejor tenga el niño para que nosotros podemos ayudarlos a comprender cuáles son las cosas que podemos hacer para ayudarlos en este momento y también para que nosotros no, como si le pedimos que haga algo a un niño y él nada más se queda ahí parado sin decir nada, sin hacer nada, no lo tomemos como que el niño me está desobedeciendo, sino que algo está pasando con el niño, qué puedo hacer para ayudarlo y después hacemos y hablamos de lo que yo le estaba diciendo que haga. Ya hemos hablado un poquito de los comportamientos que podrían ver con los niños en la escuela o afuera en la comunidad, pero vamos a hablar un poquito más de esos comportamientos para que usted para que usted sepa cómo se miren, cómo se pueden mirar esos comportamientos si están en la clase, especialmente para si la maestra algún día le diga, ¿sabe qué? Cada vez que le pregunto no me dice nada, no me contesta, nada más se queda mirando hacia frente. Y entonces usted pueda saber, ¿sabes qué? A lo mejor puede ser esto y ustedes pueden empezar esa comunicación para tener un plan para cómo ayudar al niño en la escuela o también en la comunidad. Uno de esos comportamientos es la dificultad para hacer la transición de la casa a la escuela. Regularmente de la escuela a la casa, esa transición es mucho más fácil para los niños porque la casa o su hogar es un lugar seguro, entonces los niños quieren regresar a ese lugar. Eso les hace más difícil de irse a la casa de la casa a la escuela. Y eso puede ser porque la ansiedad de estar en la clase, de que me va a hablar la maestra, no voy a saber cómo responder, voy a tener la respuesta equivocada, los niños se van a reír de mí. Esos son todo lo que están pensando los niños. Pero también puede ser, si me deja aquí, le va a pasar algo, o si me deja aquí, me va a pasar algo a mí. Por eso esa transición a la escuela se les hace difícil a los niños. Otro comportamiento es la necesidad repetida de buscar la aprobación del maestro. Siempre van a estar preguntándole a la maestra o el maestro, ¿lo hice bien? ¿Lo contesté bien? ¿Así lo quiere que lo haga? Siempre va a estar preguntándole para que la maestra le diga sí, así, o sí, era qué bien, lo hiciste muy bien. Siempre están buscando eso. Evite las actividades de los compañeros o estar en grupo con los otros compañeros de la escuela. Y estos se sienten incómodos, son temerosos y es la misma razón. No quieren decir algo que se van a reír los otros niños o van a pensar que soy tonto y mejor prefieren trabajar ellos solos por el temor de que los otros niños piensen que soy tonto. El rechazo o la renuencia a asistir a la escuela. Siempre le van a decir, ay, me duele el estómago, no puedo ir a la escuela. O me duele la cabeza, no puedo ir a la escuela. O también la otra cosa que pasa es que cuando están en la escuela, ellos empiezan a ir a la oficina de la enfermera. Lo ven ahí casi cada día, en veces 2, 3 veces al día, porque
no quieren estar en la clase. Esa clase a lo mejor es el lugar en que le da la ansiedad. Entonces se va a la oficina de la enfermera porque en veces la enfermera nada más tiene un niño, dos niños, a lo mejor es el único niño. Entonces se le hace ese lugar más seguro que estar en la clase con 30 niños y la maestra. So empiezan a decir que tienen síntomas físicos y empiezan a estar en la oficina de la enfermera mucho más que los otros niños. También el cambio de horario en casa o en la escuela es difícil para ellos, especialmente en la escuela porque es cuando es cuando hacen la práctica de si se quema la escuela o si hay un terremoto. No sé si ustedes han estado en la escuela cuando tienen esos ejercicios. Suena una campana y no para de sonar y cuando está sonando esa campana los niños deben hacer o practicar lo que deberían de hacer por si acaso si estaba su clase en fuego. Entonces los niños salen o los niños se esconden abajo de sus escritorios dependiendo del ejercicio que están practicando. Y eso lo hace sentir miedo porque es de repente, nunca saben los niños qué va a pasar. En veces las maestras sí saben, pero en veces no. Es muy de repente y ese cambio les da mucho más miedo a los niños que tengan un trastorno de ansiedad. Esta es una continuación de los comportamientos en la escuela o en la comunidad. Otro de los comportamientos es la dificultad para concentrarse en el trabajo y quedarse quietos o tener esa inquietud, especialmente en la clase. Y esto como hablamos antes, es de que puede ser porque los pensamientos están siempre siguiendo en su mente y no los puede parar, entonces no puede poner atención a la maestra. También puede ser que necesite ayuda durante los exámenes. A lo mejor le ayudaría mejor estar en otro cuarto, que le den un poquito más tiempo porque a lo mejor dura mucho más tiempo que los otros estudiantes. A lo mejor necesita que esté alguien allí con el niño en la clase o en otro cuarto durante su trabajo o el examen para que esa persona le esté dando ánimo, esté tratando de parar esos pensamientos y que pueda continuar con el examen. También con las tareas, a lo mejor los niños necesitan que empiecen la tarea en la clase con la maestra y luego seguir en la casa. O a lo mejor le da una semana para terminar un trabajo en vez de un día. Es diferente dependiendo al niño. Otro comportamiento es que siempre esté cansado, siempre tenga sueño. Cuando está en la clase, se está durmiendo. Y eso es porque no pueden dormir en la noche. Es cuando esos pensamientos no los puede apagar y esos pensamientos son los que los niños siempre se están despiertos y no se pueden dormir. Entonces el siguiente día, lógico, van a tener sueño y se van a estar durmiendo en la clase. Sin los niños, otro es que no van a querer hablar. No le gusta que lo llamen en la clase, tiene miedo a que los otros los juzguen, conocer a alguien nuevo, si hay un nuevo estudiante o hay un nuevo en la vecindad, en la comunidad, ellos no los quieren conocer. Y también les da miedo pedir ayuda. Y eso puede ser porque no quieren hablar, porque les da pena o puede ser porque si pregunto una pregunta todos van a pensar que soy tonto y que no soy nada, o mejor no voy a preguntar nada. Y eso es cuando los niños empiezan a no tener toda la información, no saber cómo completar la tarea porque no pueden, tienen miedo de ir a preguntarle a la maestra por ayuda. Ahora vamos a hablar un poquito de causas y medicamento.
Hay factores biológicos o también eventos hereditarios o traumáticos que pueden ser la causa de estas ansiedades. Am, y como hemos hablado un poquito, puede ser que los niños han pasado por un trauma, puede ser por sus padres, a mano de otra gente, puede ser un trauma físico, a lo mejor estuvieron en un accidente de carro o se cayeron de un lugar y se golpearon en la cabeza. Eso también puede hacer ese trauma al cerebro. Y eso es lo que cambia las químicas, cambia cómo se ve el cerebro y todo eso puede afectar que tenga el niño ansiedad. Los desequilibrios químicos en el cerebro pueden desencadenar importantes síntomas de la salud mental. Entonces, cuando estamos hablando del químico que está en el cerebro, sí hay medicamento que puede ayudar para regular esos químicos. La medicación psiquiátrica puede ser muy eficaz para tratar estos síntomas. Sabemos que hay unos medicamentos que son mejores que otros, especialmente cuando estamos hablando de unos niños pequeños. Se nos hace difícil de darles estos medicamentos porque estos medicamentos sí son muy fuertes. Entonces, cuando lleguen a su casa y que la trabajadora social le dé los medicamentos o a lo mejor cuando esté con usted y empieza a notar estos síntomas y estos comportamientos y le dan el diagnóstico de ansiedad y los ponen en medicina, entonces usted debería de siempre darle la medicina según lo prescrito y siempre tenerlos encerrados en una caja en la casa. Y aparte de eso es cuando llegue la trabajadora social o usted esté con el doctor, siempre tenga preguntas. ¿Por qué está tomando esta medicina? ¿Por qué? ¿Cómo le va a ayudar? ¿Para qué es esta medicina? Para que usted sepa. Porque si le dice, esta medicina es para calmarlo en la noche y pueda dormir, pero luego usted está notando que no está pasando eso, entonces usted debería de siempre decirle a la trabajadora social y al doctor, hey, esto no está trabajando porque siempre está despierto y no está durmiendo. Siempre pregunte, ¿para qué es la medicina? ¿Qué es lo que debe de estar haciendo la medicina para el niño? Y siempre tenerlos encerrados. Siempre, siempre. En veces los niños lo hacen a propósito y en veces los niños no lo hacen a propósito, pero agarran la medicina si los encuentran. En veces los niños buscan la medicina. Entonces, para que ellos estén, para que no los agarren y algo les pase, siempre debería de tenerlos encerrados en una caja con candado, con algo para que los niños no se puedan meter para agarrarlos. Y de los medicamentos hay dos categorías. Hay antidepresivos y esto toma tiempo, estas medicinas. Esta es una medicina que a lo mejor va a estar tomando por meses, por año. Y se los dan dado para un tratamiento continuo porque va a continuarse, se lo da cada día y durante un tiempo, depende de cuándo le diga el doctor, va a ver que el niño se está mejorando, los comportamientos son diferentes, está cambiando. Y luego hay medicamentos de ansiedad. Y estos son los que son un poquito más fuertes porque estos van a actuar rápidamente en ese momento que le dan el medicamento. Entonces, esta medicina se da más cuando los niños a lo mejor tengan de pánico, ansiedad de pánico.
o ataques de pánico, porque se le da la medicina y ese momento empieza a trabajar y el niño empieza a calmarse. Entonces, cuando le estamos dando esta medicina, es nada más para el momento. En veces, casi siempre, esta medicina nada más se da en el momento que se necesita. No se da 2 veces por día, o hay otras medicinas que es 3 veces por día o una vez por día en la noche. No, esta medicina nada más se da, disculpe, en el momento que el niño tiene esa ansiedad y no se puede parar. Y esto tiene efectos secundarios, y en veces esos efectos son los que en veces decidimos como padres con los trabajadores sociales y con el doctor, decidimos, ¿sabes qué? Esta medicina no es la mejor para el niño por los efectos, porque nada más se toma cuando necesita, no le va a ayudar bien. Entonces, esas dos categorías para los medicamentos. Si tiene un niño que tiene ansiedad, va a haber estas medicinas en su hogar. Ahora vamos a hablar sobre formas que podemos usar para ayudar a los niños con ansiedad. Primero vamos a hablar de cómo dar ánimo o cómo felicitar a los comportamientos que muestran los niños. El primero es el elogio es externo, es dar aprobación. Se trata de lo que otros ven como que es bueno. Y eso, cuando decimos felicitar por los comportamientos, es como cuando nosotros empezamos a decir, ay, hiciste un buen trabajo, mira qué bonito, mira cómo lo hiciste. Y esas son cosas que nosotros queremos decirles a los niños para que ellos se sientan bien sobre lo que han hecho, pero también hay de dar ánimo y cuando estamos enfocando en dar ánimo, está inspirado a otros a dar lo mejor de sí mismo, a pesar de que otros puedan juzgar bien. Todos tenemos nuestras diferentes definiciones de qué es lo que quiere decir bien. Lo que se me haga bien a mí, a otra persona, a lo mejor no es bien para ellos. Y esto les ayuda a identificar lo que está haciendo bien. Esto le enseña al niño a reflejar de sí mismo y de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Entonces, algo que podríamos decir es, te ves orgulloso de ti mismo. Así nosotros le estamos dando ánimo en que ellos se vean a sí mismos, y eso es lo que le da ese empuje para tratar y hacer mejor. Y cuando nos estamos enfocando con niños que tienen ansiedad, el ánimo y darles ánimo es lo que queremos enfocar. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Y una de las maneras, si se acuerdan, hemos hablado de que los niños en veces sean deprimidos o tengan que no se valoran a sí mismos. Entonces, si nosotros estamos dando el ánimo, eso reflexiona sobre los valores, el progreso y los activos del niño. No queremos usar las palabras como bueno o excelente, y eso es la misma razón de que todos tenemos nuestra propia definición de qué quiere decir bueno o qué quiere decir excelente. Lo que se me haga a mí excelente a lo mejor no se le hace a la maestra excelente. Entonces, si estamos usando esas palabras pero otras personas no, entonces el niño va a pensar, ¿y por qué la maestra no me dijo que lo que hice estaba bueno, pero mi mamá me dijo que estaba bueno? Esas palabras no es que no deberíamos de usarlas, pero deberíamos de no usarlas tanto y tratar de figurar otras maneras de que el niño se pueda ver de sí mismo, de cómo él está haciendo y no de lo que él ha hecho.
Esto también le ayuda para mirar las cosas que están haciendo bien. Y como hablamos, la baja autoestima, ellos ya piensan que no están haciendo algo bueno, por eso no quieren ir a la clase, porque si me llama la maestra no voy a saber cómo contestar, se van a reír de mí. Todo eso ellos ya están pensando. Entonces nosotros queremos, en vez de enfocarnos en qué están haciendo bueno o el trabajo que han hecho, queremos enfocarnos en el niño de sí mismo. Concéntrense en los pasos que está tomando el niño, que sería si está aprendiendo a hacer algo. Nos vamos a enfocar en cómo se está yendo de un paso al otro para aprender eso. Y algo como un ejemplo que le diríamos al niño es, esta semana demostraste que tenías coraje al interno algo nuevo. Al intentar, disculpe. Estamos dándole ánimo. Oh, esta semana vi que fuiste y trataste esto nuevo. Entonces, eso le está dando ánimo para que trate otra cosa nueva, porque a lo mejor a los niños o a ese niño que tiene problemas con ansiedad no le gustan las cosas nuevas, pero si usted nota que él trató de hacer algo, entonces vamos a animarlo que trate algo nuevo. Hola, soy tu hijo y sí, tengo ansiedad. Pero no soy ansioso, no hay algo mal en mí, simplemente estoy necesitando sentirme con un poco más de seguridad. Mamá, papá, sé que te preguntas por qué me siento así y sé que puedes hacer para ayudarme. Sé que cuando pierdes el control sientes miedo, puedo notar esa preocupación y frustración en tu mirada. Créeme, yo también siento miedo, también estoy muy confundido y desesperado por sentirme mejor. Así es que creo que vamos juntos en esto. No estoy en tu contra, ni quiero hacerte la vida imposible, pero más bien, juntos es que vamos a poder superar esta etapa. Por eso, lo primero que quiero pedirte es que hagamos equipo y dejemos de luchar entre nosotros. Ahora sí, ¿quieres saber qué es lo que me pasa? Lo que me pasa es que traigo tantas emociones dentro y tanta tensión que no sé cómo expresarlos. Tampoco sé qué hacer con eso, tan solo sale de mí haciéndome explotar. Tengo muchas necesidades que no están siendo cubiertas y todo esto es tan solo un grito de ayuda. Y sí, estoy pidiendo de tu atención para que veas que estoy necesitando y acomodes varias cosas en nuestras vidas para que todos estemos mejor. Lamento si te asustó o si te hago enojar. De verdad que no es mi intención, pero necesitaba hacerme escuchar. Y decidí escribirte esta carta para decirte qué es lo que estoy necesitando y sepas qué puedes hacer para ayudarme a dejar de sentir tanta ansiedad. Primero, necesito que me des permiso de sentirme mal, que te olvides de esa imagen que tenías de mí siendo perfecto y te des cuenta que no lo soy, así como tú tampoco lo eres. Nadie lo es. Trata de mirarme y aceptarme como soy. Aceptar que tengo emociones, que soy humano. Dame permiso de sentir esas emociones antes de querer quitármelas. Sé que esto no es fácil, porque aprendiste que sentir miedo es malo, que debemos ser fuertes todo el tiempo, que está mal llorar, que hemos de aguantarnos. Pero con lo que me está pasando, todos como familia vamos a aprender a darnos permiso de sentir, y eso es bueno. Después necesito que me enseñes a ponerle nombre a eso que siento, a ubicar dónde se siente en mi cuerpo y entonces sí, saber qué hacer
con eso que siento para poder relajar, sin presionarme por quitarlo rápido, sin regañarme si no logro, más bien acompañándome mientras que tú también relajas lo que sientes en ese momento. O sea, necesito que nos relajemos juntos. Hay otra cosa que necesito, es que sí me pongas límites, pero lo hagas con más claridad, constancia y sobre todo con amor. Necesito un poco más de certeza de lo que está pasando, que no me ocultes las cosas que son importantes para mí, pero al mismo tiempo no necesito enterarme de todos los problemas del mundo que tienen ustedes los adultos, ni mucho menos hacerme responsable de ellos. Necesito menos regaños y más abrazos, menos pantalla y más juegos, risas, apapachos y atención. Necesito de tu tiempo, de tu mirada y de tu comprensión. Recuerda que por más intelecto o capaz que me veas, soy un niño y lo único que necesito es aprender, jugar y sentirme amado. No siempre me comportaré como le esperas que lo haga. Estoy aprendiendo. ¿Y de quién más aprendo es de ti? Por eso me encantaría sentirme más seguro que llevas el timón del barco. Pero al mismo tiempo saber que eres humano y también tienes emociones. Me encantaría ver cómo tú mismo regulas tus propias emociones. Esa será la mejor forma que tendré para aprender a hacerlo por mí mismo. No me pidas que me calme, no sé cómo hacerlo, pero sí puedo observar cómo tú lo haces. Por otro lado, sé que las cosas cambian todo el tiempo, pero me gustaría tener algunas que sean estables, de las que me pueda tomar, como por ejemplo rutinas en las que podamos platicar, que me sienta visto y escuchado por ti. Quisiera decirte que no hay algo mal en mí, al contrario, hay muchas cosas bien en mí. Simplemente estoy respondiendo a algo que no está funcionando del todo. Haz de cuenta que soy como ese termómetro que indica cuando algo necesita atención o mejora en nuestra dinámica diaria familiar. Soy la oportunidad para mejorar todos como familia y aprender a hablar más de nuestras emociones, con empatía y comprensión. Soy quien reflejará cuando estemos caminando hacia un lugar de poco equilibrio y cuando estemos con mayor equilibrio y armonía. Mamá, papá, la ansiedad que siento te hará querer protegerme aún más y evitar aquello que me da miedo. Pero en lugar de eso, necesito que me ayudes a reconocer lo que siento y validarlo, y me acompañes a enfrentar y superar esos miedos. No me hagas sentir raro o débil por sentir miedo. Más bien, dime que es normal sentirlo y acompáñame a enfrentarlo. Ya para terminar, quiero darte las gracias por tomarte el tiempo de escuchar lo que hoy te necesitaba decir. Gracias por todas las cosas que estás haciendo para entender lo que me pasa y poder ayudar. Hay mucho más por descubrir y resolver, pero sé que juntos lo vamos a lograr. Te amo. Otra manera en que podemos ayudar a los niños es con el nutrir. Vamos a ver unos de esos ejemplos que usted puede usar con los niños. El primero es el toque positivo. Esto forma de animar, de calmar. Consulte con los niños sobre qué tacto o qué toque se siente seguro y calmante. Y esto quiere ver con nuestros niños que vienen de hogares o situaciones que ellos tuvieron un trauma. Puede haber sido de que alguien los golpeó. Entonces para ellos el toque va a ser algo que no es calmante. Así que queremos preguntarles o tratar, pero despacito, como un toque en la mano o siempre venir de frente, no de atrás, porque de atrás no lo puede ver y eso lo va a causar que se asuste más.
El toque es algo que puede utilizar si lo ve que se está enojando, en vez de tocándole el cuerpo, lo hace que se relaje. El sistema nervioso central está activado con ansiedad, entonces el toque puede calmarlo. Y por eso digo, si ve que el niño está enojado y se pone todo el cuerpo bien tenso, con el toque de uno que el niño se sienta seguro, lo ayuda para que se calme, porque el toque que usted le esté dando al niño va a hacer que el sistema nervioso central se calme. La otra es calma el sistema nervioso central cuando está en pánico. Y una de las cosas que nosotros decimos es como ponerlos a tierra. Y eso nada más quiere decir que el niño se está sintiendo que está donde está. En veces, cuando los niños están muy enojados o están bien ansiosos, ellos describen como que no están en el mismo lugar, no se sienten que están en su cuerpo. Entonces, trayéndolos para atrás a la tierra, es como una frase que usamos, es pidiéndole que se sienta en el suelo, o que si también quiere, se puede acostar en el suelo y nada más respirar. Y eso le ayuda para que se conecte de nuevo con su cuerpo y se sienta en donde está en ese momento. Porque en veces ellos dicen que no se sienten como que están en su cuerpo. Los movimientos de yoga, no sé si han tratado yoga, es un tipo de ejercicio en donde hacen diferentes movimientos. Eso también les ayuda a los niños a que se regresen para atrás a su cuerpo y en conexión con la respiración. Están haciendo los movimientos y la respiración al mismo tiempo, y eso le ayuda con el calma. Y luego calma para la hora de dormir. Esto es muy importante, especialmente para los niños que no pueden dormir en la noche por los pensamientos que nunca paran en su mente. Estas son unas ideas que usted puede utilizar con ellos. La hora de dormir es tranquila, donde los pensamientos pueden ir en un bucle en donde tienen miedo. Entonces, masajear las manos o los pies con una crema o loción, y eso regresa de nuevo a que ellos estén, que esto sí sea algo que les vaya a calmar. Y ese es el toque. Si a ellos les molesta y no les gusta, entonces no va a utilizar esta idea. Va a tratar de encontrar otra manera. Pero si el toque es algo que les ayuda con el calma, entonces pueden agarrar una crema y empezar a nada más ponérselos en la mano y luego en los pies por un poquito. No tiene que ser por mucho tiempo, y eso le ayuda a relajar su cuerpo. Sonidos de la naturaleza o música, poniendo eso, unos ruidos o una música que les ayude a calmar su mente para que se puedan enfocar en el sonido en vez de los pensamientos. También dándoles un vaso de leche tibia o tomar un baño tibio antes. Lo calientito también les ayuda a relajar su cuerpo. Y hay unos guiones de relajación, y estas pueden hacer como que usted esté dándoles un cuento de un lugar que sea relajante para ellos, o nada más pidiéndole, ok, ¿sabes qué? Tú te acuestas en tu cama y luego usted le empieza a decir, ¿cuál es un lugar relajante para ti? Y él dice, las montañas, lo que sea. Puede ser mi cuarto, en cualquier lugar que sea relajante para el niño. Y entonces usted le ayuda a que se ponga en ese lugar. Si sea un field de flores, que sea donde sea, en la playa. Entonces usted le ayuda para que se ponga su mente en ese lugar. Y lo que es algo del cerebro, de la mente, es que
nosotros nos podemos convencer que estamos en ese lugar. Entonces, si el lugar de un fil de flores es algo relajante para la niña o para el niño, usted lo empieza a decir, que lo describa, que se sienta allí, que sienta el aire, y la mente de veras piensa que está allí y se empieza a relajar. Ya hablamos un poquito de la escuela y los niños que tienen ansiedad. Pero esto vamos a hablar un poquito más de ideas que usted puede usar con las maestras o en la escuela. La primera es trabajando con la maestra y compartir esa información que usted sepa con la maestra. Uno, para que la maestra siempre esté informada y ella pueda ayudar al niño. Y la otra es para que la maestra sepa que el niño no está haciendo su trabajo, no porque la está desobedeciendo, pero porque a lo mejor su ansiedad está en ese momento muy grave y no se puede concentrar. Y así la maestra puede ir a ayudarle la manera que ella pueda. La otra es pídale sugerencias a la maestra. Es posible que ella haya tenido un estudiante con ansiedad, entonces ella a lo mejor ya tiene experiencias con niños que tienen ansiedad y ella ya sabe qué hacer con ellos. Entonces, si usted le avisa lo que está pasando, entonces ella va a decir, oh, ok, yo ya sé, y ella puede utilizar todas las cosas que ella ha aprendido. La otra es que usted como padre va a tener que abogar por el niño. Y esto puede ser si usted piensa que el niño necesita más tiempo con la tarea o con trabajo en la clase, más tiempo en los exámenes, o que lo pongan el niño en otro salón para el examen en vez de estar con los otros estudiantes. Lo que usted piense o sepa que le va a ayudar al niño para que pueda completar toda su trabajo, usted debería de comunicar eso con la escuela, sea el psicólogo que esté en la escuela o sea la maestra. Ellos son las personas que usted quiere ir y comunicar esta información para que puedan utilizar todas esas ideas en la clase. Y también fomente el esfuerzo, no el resultado, haciendo su mejor esfuerzo personal. Y eso es para el niño. Todos nosotros como padres queremos que todos nuestros hijos hagan lo mejor que ellos puedan. Y a lo mejor para el niño que usted tenga, su mejor es una C. Eso es lo mejor. Él ha tratado bien mucho y todo lo que sacó fue una C. Hay otros niños que ellos tratan y sacan una A. Entonces usted va a tener que ver cómo está el niño, ponga el enfoque en el esfuerzo que ha puesto el niño, y si sale una C, lo celebramos. Si saca una A, también lo celebramos porque puso todo su esfuerzo para sacar esas calificaciones. Y si usted ha comunicado eso con la maestra y usted piensa como que no le están haciendo caso, no la están escuchando, o la maestra como que no se ve que quiere tratar todas las cosas que usted sabe que le ayuda al niño, entonces usted puede ir para que le den un 504 plan o un IEP. Y esos son unos planes que hacen para los niños que lo ponen en papel, todos los firman y es un plan de cuáles son las cosas, y la maestra y todos los de la escuela lo tienen que seguir porque todo eso es para ayudar al niño. Finalmente vamos a hablar de unas cosas que usted puede usar para calmar la ansiedad en los niños en sus hogares, en la comunidad. Esas son cosas específicas que usted puede hacer con ellos. La primera, y hablamos ahorita un poquito, es de imaginar su lugar favorito. Es como tomar una mini vacaciones donde sea que estés, que le ayude a calmarse. Esto lo hablamos cuando
el niño se está preparando para dormir. Definitivamente lo puede usar para ese momento, pero también lo puede usar en otros momentos durante el día que usted ve que el niño está muy ansioso o que a lo mejor usted lo puede ver que no puede de pensar en lo malo y lo ve. Porque nosotros podemos notar en los niños cuando están enfocados en lo que está en su mente, usted lo puede parar en ese momento y preguntarle, ok, mírame a la cara y dime, ¿a dónde quieres ir? Cualquier vacación que quieras, y así usted puede preguntarle, ¿y qué vamos a hacer allí? ¿Y cómo se siente allí? ¿Y qué te gustaría hacer? Y usando esas preguntas para ponerlo en otro lugar, le ayuda con dos cosas. Uno, le ayuda para que su mente se imagine que esté en ese lugar y se empiece a calmarse, y también le ayuda para que su mente piense en otras cosas en vez de los pensamientos que estaba pensando. Cuando nosotros estamos trabajando con personas, especialmente niños que tienen ansiedad, lo que vamos a estar tratando de hacer es quitar su mente, su enfoque de los malos pensamientos, y queremos mover esos pensamientos, que el cerebro se enfoque en otras cosas. En cuanto nosotros podemos hacer que nosotros nos enfoquemos en otra cosa, entonces en ese momento es cuando el niño se empieza a relajar y su mente se puede enfocar en otra cosa y no las cosas malas. La otra cosa es que pueden nombrar los animales alfabéticamente. Y es lo que estamos tratando de hacerlo de nuevo. Si estamos notando a un niño que está pasando algo, entonces nosotros le podemos decir, ok, dime un animal que empieza con la letra A. Ok, ahora dime un animal que empieza con la letra B. Hasta que el niño se calme o hasta que lleguen hasta la Z, en cualquiera. Y este se vuelve en un juego, se vuelve en algo que el niño pueda hacer y quita o agarra que su mente se enfoque en otras cosas en vez de los malos pensamientos. La otra cosa a los niños les gustan es apretar a algo, y eso puede ser plastilina, masilla tonta, tus puños, una pelota antiestrés, algo que ellos puedan apretar en sus manos, y la pueden mover de una mano a la otra, pueden tener una en cada mano. Eso le ayuda para poner esa esfuerzo en algo más. Tomar un trago de agua fría, y también otra cosa que en veces les ayuda a los niños es de tener un hielo en su mano. Si está con ansiedad y como que su cuerpo lo está moviendo y no se puede calmar, dele un hielo en la mano. Puede ser con una servilleta para que no se haga agua, pero y eso también le ayuda, porque eso luego lo va a sentir el cuerpo, y la mente se va a cambiar de lo que está pensando al hielo que tiene en la mano. La otra cosa que me gusta a mí usar con los niños es el 4-5-3-2-1, conexión a tierra. Y lo que vamos a hacer con esta actividad es pasar por cada uno de los 5 sentidos. Cuando ve que en los niños está pasando algo, o están en sus pensamientos, o tienen como un berrinche o están llorando, le puedes decir, ok, mírame a mi cara, dime 5 cosas que son azules. Y puede ser cualquier color en donde usted estén. Y el niño tiene que buscar 5 cosas. Ahora dime 4 cosas que puedes tocar. Y las tiene que tocar. Dime 3 cosas que puedes oír. Y luego tiene que poner atención a ver lo que puede oír. 2 cosas que puedes oler. Y una cosa que puedes saborear en tu boca. Y eso le ayuda con lo mismo. Pero también les gusta a los niños porque es como un juego para ellos. Y en veces les gusta hacerlo sin que tengan un momento de ansiedad. Les gusta hacerlo como un juego, y está bien, porque es algo que también queremos practicar en los momentos que no tienen esa ansiedad, para cuando sí estén en ese momento de ansiedad, los niños estén un poco más
con querer hacerlo. Porque en veces, si es algo que no han practicado o a lo mejor al niño que usted tiene no le gusta ese juego, entonces eso no va a ser una cosa que le va a ayudar a calmarse. Si lo trata de usar y el niño no le gusta, le va a hacer que la ansiedad se le haga más o se le va a enojar. Entonces también queremos tratar todas estas cosas en momentos donde no tienen la ansiedad para saber cuáles son las que les gusta al niño y cuáles son las que deberán que sí les ayuda a que se calmen. Respiraciones profundas. Esto es nada más respirar por la nariz por 5 segundos, detenerlo y luego que se salga de la boca por otros 5 segundos. Y haciéndolo eso le ayuda a calmar el cuerpo. Este es el final de nuestro entrenamiento. Ojalá que hayan aprendido algo nuevo o escucharon algo que de veras piensa que le van a ayudar con los niños, especialmente las técnicas y las cosas que usted puede hacer para ayudar al niño en los momentos de ansiedad. No se les olvide ir a tomarse la prueba y poner toda su información para mandarles sus certificados. Si tienen algunas preguntas, por favor, háblenos y le ayudaremos como nosotros podamos. Que tengan buen día.